Hola, buenas noches. Estamos en el devocional de este lunes, eh, queriendo recordar la palabra de Dios en los momentos especiales, difíciles o cruentos o emocionantes que tenemos en nuestra vida. Ahora estamos pasando por un ciclón que inundó muchas de las calles, algunas zonas de la metrópoli. Y eso se vio en las noticias, incluso me han escrito hermanos de otras partes, como el hermano Gerardo Gómez allá de Oaxaca, diciendo: hermanos, estamos orando por ustedes, sabemos que Monterrey está bajo las aguas. Y bueno, no fue tan así, pero para algunos hermanos sí, los que se desbordaron en el canalón, por ejemplo, y algunos otros vasos que siempre están secos, y hoy se desbordaron en agua y entró el agua a las casas y pudo causar pérdidas económicas, pérdidas de cosas en la casa, y algunas personas fueron arrastradas. Y Dios, sin embargo, nos ha bendecido con esta agua, mejoró el clima, se están llenando las presas y nuestra tierra se llena de verdor después de las lluvias como estas lluvias de verano. Y le contesté así al hermano Gerardo: hermano Gerardo, teníamos casi vacías las presas, y gracias a este ciclón Hanna podremos llenar de nuevo esos vasos que nos proveerán de agua el resto del año. Así que dice él: bueno, tomando esa perspectiva debemos dar gracias a Dios. Y así es, ¿no? Estamos estudiando en la Biblia las conversaciones entre Dios y el hombre, que es la oración. La oración es una conversación con Dios. Generalmente Dios es el que toma la iniciativa y el hombre se da cuenta de la presencia de Dios y entonces responde. Y el hombre no tiene mucho que decirle a Dios, porque Dios conoce nuestro corazón, nuestras circunstancias, nuestras necesidades, pero sí tiene Dios mucho que enseñarnos a nosotros a través de las oraciones. Más bien, la oración nos ayuda a darnos cuenta de cuál es la voluntad de Dios y entonces obedecer y entonces agradecer, ¿verdad? Por eso las verdaderas peticiones son las que se hacen con acción de gracias. Si pedimos con acción de gracias, es que hemos entendido que Dios va a traer bendición y que Dios ha escuchado nuestra oración y que Dios tiene la respuesta ya y que viene en camino. Es una promesa de Dios. Así que la oración, cuando se hace en el Espíritu, cuando se hace conociendo al Señor, conociendo su palabra, la oración enriquece el espíritu nuestro y nos llena de fe, y nos llena de confianza, nos llena de entendimiento, porque podemos entender cuál es la voluntad de Dios, y nos llena de propósito, porque sabemos qué es lo que tendremos que hacer de aquí en adelante. Esa es la intención de la oración, ¿no? Buscar conocer la voluntad de Dios, entenderla, tener el propósito para el cual vamos a vivir y obedecer. De eso se trata más que nada. Hoy veremos una conversación con Dios de Abraham cuando fue a rescatar a su sobrino Lot, que había sido tomado cautivo con su familia y sus posesiones por unos reyes perversos, unos reyes amorreos de por allá. Vamos a leer este pasaje, se encuentra en Génesis 14, 17 al 19. Dice: y cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Y entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo,
creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. A manera de introducción, recordaremos que Abraham se había llevado a Lot de la tierra de su parentela para habitar allá en Canaán, la tierra donde Dios les habría de dar una patria. Pero Lot era algo ambicioso y quería las mejores tierras. Así que un día dijo, no vamos a pelear entre nosotros, somos hermanos. Así que vamos a dividir. Si tú te vas al oriente, yo me voy al occidente. Si te vas al occidente, yo me voy al oriente. Porque quería tener sus propias tierras, su propio territorio, sus propias riquezas. Ya tenía sus pastores, sus empleados, sus esclavos que trabajaban con él. Y Abraham, pues aunque le entristecía un poco separarse de su sobrino, dijo, está bien, escoge cuál tierra quieres. Y él vio la orilla del río Jordán como algo muy verde, muy bendecido, y tomó de ahí y se fue extendiéndose hacia el sur hasta llegar cerca de la ciudad de Sodoma. Y Abraham fue hacia el otro lado, ¿verdad? Y así estuvieron separados a partir de entonces. Pero Lot se relacionó económica, política y socialmente con aquellos reyes de Sodoma y de Gomorra y de otras ciudades. Y ellos tenían a un emperador llamado el rey Kedorlaomer. Así se llamaba, no se rían, Kedorlaomer. Ese rey los tenía bajo cautiverio, bajo esclavitud, bajo tributo, pues. Un día el rey de Sodoma y los demás dijeron, ya no le vamos a pagar. Si quiere que le paguemos, va a tener que luchar contra nosotros. Y se declararon en rebeldía. Y por supuesto el rey Kedorlaomer, que era un rey muy fuerte, vino, destruyó las ciudades, tomó cautiva a toda la gente y todos sus bienes y se fue. Entre ellos se llevó a Lot, a la mujer de Lot, a su familia, a sus posesiones, y se fue lejos. Entonces alguien que pudo escapar vino hasta Abraham, sabiendo que Abraham era su tío, y le dijo, Abraham, Lot ha sido tomado prisionero junto con su esposa y sus posesiones, y se los llevó, Kedorlaomer. Así que Abraham, que era un hombre de paz, hombre tranquilo, armó a sus sirvientes y a sus aliados, amigos de ahí de esa zona donde él vivía, en Mamre, y juntaron 318 hombres armados y fueron a perseguir a Kedorlaomer. Y lo alcanzaron, lo atacaron de noche cuando no imaginaba que iba a ser atacado. Y en una sola noche fueron derrotados aquellos perversos y rescatada todo el botín y toda la gente que estaba llevándose cautiva a este rey. ¿Verdad? Eso fue algo muy sorprendente porque Abraham no había tenido una lucha previa y probablemente su gente tampoco estaba muy entrenada para la batalla y sí lo estaba aquel rey Kedorlaomer, que era un rey poderoso, acostumbrado a las luchas, a las guerras, a tener bajo dominio a otros pueblos. Así que fue sorprendente que Abraham de pronto llegara con 318 hombres y destruyera a este rey y sus aliados y rescatara todo el botín. Eso fue algo muy impresionante, ¿verdad? Para todos. Seguramente admiraban a Abraham, dijo, usted Abraham es grande, es fuerte, es poderoso, es un hombre de decisiones, y sí era un hombre grande, un hombre de fe, un hombre poderoso, pero Abraham sabía que no era por sus armas, ni por sus hombres, ni por su carácter, sino era porque Dios Altísimo le había dado la victoria, él tenía esa seguridad. Así que Abraham, al regresar triunfante, se dirige a Sodoma, que era la principal cabecera
para devolver a la gente que traía consigo, a los cautivos, y devolver los botines que pertenecían a Sodoma y a los otros reyes cautivados. Pero pasa entonces algo sorprendente. No solo visita Sodoma, sino una ciudad cercana llamada Salem. Allí Abraham encuentra a un sacerdote, que era el rey de Salem, y le entrega los diezmos de todo. El botín que había traído, dijo, la 10ª parte la voy a entregar a este sacerdote de Salem. Eso fue algo muy sorprendente para todos. Estaba ahí ya el rey de Sodoma y sus principales colaboradores, ayudantes, aliados, y él delante de todos entregó los diezmos de todo a este rey de Salem llamado Melquisedec, ¿verdad? Dice la Biblia que este rey de Salem era un sacerdote del Altísimo. Era rey y sacerdote. Y realmente es un personaje bastante misterioso porque antes de la guerra no se había mencionado. El rey aquel no vino a atacar a Melquisedec, atacó a Sodoma, a Gomorra y a otros pueblos más chicos, pero a Salem no llegó. Entonces se supone que Salem era una ciudad fuerte y que el rey Melquisedec era un hombre temible, el cual lo respetó, aquel perverso, y sin embargo no aparece en otros mapas de la Tierra Santa, ni vuelve a aparecer Melquisedec en la historia de la iglesia, ni cosas así. Sin embargo, Abraham lo reconoció como un sacerdote del Altísimo. Del Altísimo. El rey de Salem, sacerdote del Altísimo. El Altísimo le llamaban a Elohim Elión, o El Eliona. Eso quiere decir Elohim, el Dios Altísimo, Elión. ¿Verdad? Por eso cuando cantaban los ángeles, gloria a Dios en las alturas. Y en inglés, en the highest, en lo más alto. Porque Dios es el Dios Altísimo. Y de ese Dios Altísimo era sacerdote el rey de Salem. Algunos historiadores piensan que este rey de Salem era un descendiente de Sem, un descendiente muy cercano, porque Abraham ya lo conocía y lo reconoció. Y cuando lo vio, dijo, este es un sacerdote del Altísimo y le voy a entregar los diezmos. Pero un descendiente de Sem, también Noé, también Abraham lo era, pero este se había dedicado al sacerdocio. Entonces quiere decir que el sacerdocio es desde antes de la ley, desde antes de que Israel existiera, ya había sacerdotes del Altísimo. Quiere decir que los hombres de Dios existieron desde los descendientes de Adán por vía Set y de los descendientes de Noé por vía Sem, hombres piadosos que ofrecían sacrificios al Señor y que rendían culto al Señor y que eran sacerdotes delante de los hombres. Este fue Melquisedec. Ahora otros eruditos dicen, no, Melquisedec es un personaje alegórico que representa al Señor Jesús en el Antiguo Testamento, da cuya dinastía sacerdotal pertenece el Cristo. Y Abraham tuvo ahí una teofanía, se presentó el mismo Señor Jesús en una forma terrenal como sacerdote, y Abraham, que era un hombre lleno de fe, percibió la presencia de Dios y trajo ofrendas, porque tampoco le iba a dar el diezmo a todos los reyes que se encontrara en el camino, sino al sacerdote del Altísimo, nada más. Melquisedec quiere decir rey de paz, y el diezmo era ofrecido a Dios como una ofrenda de paz y de gratitud. En la actuación de Abraham, en este acto épico, único en la vida de Abraham,
aprendemos muchas cosas. Abraham fue un ejemplo para los fieles de todas las épocas, incluyéndonos a nosotros, en lo que hizo en este momento. En primer lugar, vemos la inmediatez de su acción, de su respuesta. En cuanto vinieron a avisarle, él se levantó, llamó a sus esclavos, a sus siervos, llamó a sus aliados, a sus amigos y se organizó para ir de inmediato. No esperó a ver si Lot se podía salvar solo, a ver qué pasaba, a ver cómo iban las cosas, sino que en ese momento que recibió la noticia, en ese momento dejó lo que tenía que hacer y vamos ya. Eso habla de disposición, habla de disponibilidad, habla de qué es más importante para nosotros. Y en este caso era la vida de su sobrino, su familia. Para él muy importante. Quiero decir, muchas veces vamos a ser desafiados y vamos a ser llamados para ayudar en algo a un pariente, a un amigo, un hermano, y no debemos pensarlo ni debemos aplazar, sino ir de inmediato, porque esa acción inmediata es lo que hizo que pudieran llegar con sorpresa y ganar la batalla. Tal vez si hubieran esperado a que aquel rey se llegara a su ciudad amurallada y se guardara, pues ya iba a ser muy difícil con solo 318 hombres hacer algo, pero Abraham actuó de inmediato y es un ejemplo a seguir. Nosotros debemos actuar de inmediato cuando hay necesidad en alguno de los nuestros. Segundo, hay que mostrar valor y valentía, que no es lo mismo. A veces un valiente es un imprudente, un valiente es un bravucón, un valiente es uno que trae un cuchillo y sale en las estampitas. Pero el valor es algo más importante, el valor es algo espiritual, es lo que vales tú como ser humano y como hombre, y como recurso y como ayudador. Era alguien valioso, muy valioso. Para Lot significó la diferencia entre la vida y la muerte, la esclavitud o la libertad. Era alguien valioso y lo demostró cuánto valía Abraham cuando actuó de inmediato. También en la actitud de Abraham vemos la fe y la obediencia. Seguramente él entendió que aquel mensajero que escapó y vino a avisarle no era una casualidad, no era un accidente, no era un suertudo que escapó vivo y alcanzó a llegar con él, sino que era un mensajero que Dios le mandaba y que le decía, ándale, ve y rescata a Lot y a su familia y a su gente. Así que Abraham actuó en obediencia a un aviso de Dios y más que a la orden de un esclavo que escapó, no estaba obedeciendo a un esclavo, estaba obedeciendo a Dios en una acción de rescate y de salvamento, porque a eso nos llama Dios, a salvar, a buscar y a salvar al que se ha perdido. Así que debemos tener obediencia para con Dios, fe en el Señor Jesús, de que si alguien nos vino a pedir apoyo, vamos, porque Dios nos va a usar, Dios nos va a dar victoria. Otra cosa que llamó mucho la atención en la actitud de Abraham es su organización y su estrategia. No solo salió él con su espada corriendo, sino que armó a su gente, llamó a sus aliados, a sus amigos, a sus sirvientes y formó el más grande equipo que podía haber formado. Quiero decir, muchas veces en la obra de Dios, en el quehacer de Dios, en los proyectos que Dios nos pone, si vamos a luchar solos no vamos a lograr mucho, pero si convocamos a un equipo, a nuestros amigos, a nuestros aliados, a nuestros hermanos, entonces podemos hacer grandes cosas para la obra de Dios. Así debe ser el quehacer de la iglesia en las misiones, en la educación cristiana, en la alabanza, en todas las cosas que hacemos para el Señor. Debemos hacerlo en conjunto, con equipo, con organización, con una estrategia y vamos. Es importante, ¿eh? Todo esto que le pasó a Abraham y todo lo que hizo Abraham y todo lo que reflejó Abraham de su espiritualidad es muy notable y vale la pena que nosotros lo imitemos. En quinto lugar está la justicia.
Porque fue un acto de justicia lo que vino a hacer Abraham, a rescatar a los que habían sido secuestrados. Sí es un acto de justicia, pero también cuando trajo el botín, entonces vino para repartirlo entre los reyes que habían sido saqueados, para regresarle sus bienes, para regresarle su gente. Eso fue muy importante, es un acto de justicia todavía más grande que el haber derrotado a aquel rey, ¿verdad? Es un acto de justicia, es hacer bien a otros. Es un acto, más que hacerle mal a un malo, es hacerle bien a los demás. Y eso lo demostró Abraham antes de llegar a la principal acción que hizo Abraham en este pasaje, que fue la gratitud y adoración a Dios. ¿Verdad? Ya había hecho justicia, ya había mostrado su inmediatez, su valor, su fe, su obediencia, su estrategia, su organización y todo eso, pero ahora va con el sacerdote del Altísimo y en gratitud ofrece los diezmos de todo. Es una manifestación de alta gratitud, de alta justicia, porque estamos haciendo justicia hacia arriba. Estamos entregando los diezmos de todo al Señor. Es un acto de justicia más que una orden de la ley, ¿verdad? La ley sí habla de las ofrendas, pero ya antes que la ley fuera, Abraham ya ofrecía diezmos al Señor. Y lo hicieron otros hombres, ¿no? Lo hicieron otros hombres antes que él, pero Abraham podría decirse que inauguró o hizo famosa la costumbre de entregar los diezmos al Señor, ¿no? Así que no es solo exclusivo del pueblo hebreo que surgió después, no es exclusivo de los legalistas que se aferran a la ley, es más bien un reflejo de la espiritualidad de un hombre que en gratitud al Señor le trae ofrendas. Y ofrendas, ¿qué tan grandes, qué tan chicas? Más o menos el diezmo de lo que el Señor te bendijo. Es una forma muy, muy justa para con Dios de adorar al Señor. La adoración implica todo lo demás que hizo Abraham. Adoraba al pelear, adoraba al hacer justicia, adoraba al obedecer, adoraba al organizarse. Pero en este caso la parte principal de la adoración es la presentación de las ofrendas. Para una ofrenda del tamaño de un diezmo de lo que el Señor te ha bendecido. Así que esta actitud de Abraham fue sumamente pedagógica. Nos enseña tantas cosas Dios a través de Abraham que debemos imitarlo. Sí, sin lugar a dudas debemos imitarlo. Ahora, hermanos, hoy la presentación fue un poco distinta. Hasta la semana pasada estábamos nosotros presentando en vivo y no podíamos presentar diapositivas, ni el pasaje, ni los puntos importantes, y yo quería hacerlo así, con las diapositivas enfrente, y gracias a Dios me envió a una instructora, la hermana Nelly Muñoz de Torres. Ella hace unas diapositivas magníficas en la escuela dominical para niños. Le dije, ¿cómo se hace eso? Se me hace muy difícil para mí. No, vino y me enseñó. En 20 minutos ya me había enseñado todo lo que he aprendido. Me falta por aprender más cosas, pero ahora puedo hacerlo y tengo que enviarlo para que se publique. Así que no está en vivo. Lo hice en la mañana hoy para que se publique en la noche de hoy. Sí es actual en la fecha, pero es un estreno. Tiene varias ventajas. Una de ellas es que aparte de que se publique en Facebook, también se puede publicar en YouTube, y otros hermanos que no pueden entrar a Facebook lo van a ver. Así que puede aumentar el número de los conectados y de los que lo están viendo, ¿no? Esa es una ventaja grande. También la otra ventaja es que lo puedo hacer durante el día y enviarlo, y no me tengo que quedar hasta medianoche en el templo, que ahorita el centro está muy solo, muy
muy oscuro y yo no soy miedoso, pero hay que tener cierta precaución. Aparte, después de las 10 ya no debemos andar circulando, y así esto lo puedo mandar de día y es una ventaja prudente para mí. Otra ventaja que tiene es que los saludos que ahora daba yo y decía, estos están conectados y Dios les bendiga, ahora los puedo hacer en persona, mientras se está dando el devocional, yo puedo estar leyendo ya en vivo los que están conectados en el Facebook y en el YouTube y contestarles, sobre todo a algunos hermanos que hacía mucho no veíamos, que hacía mucho no se conectaban o que hacía mucho que no los veíamos o que son de otra ciudad, de San Luis, de Mante, de Tampico, de Reynosa, de San Antonio, de Canadá, de Estados Unidos. Así que creo yo que puede servir eso. Vamos a probar cómo es la respuesta. Hemos tenido muy buena asistencia en otros lunes y martes, hasta 71 personas en cada noche. Y si vemos que esto baja, pues entonces tendré que regresar al sistema anterior. Pero si Dios bendice de esta forma, así lo seguiríamos haciendo. Dios bendiga a cada uno. Vamos a orar para despedirnos y yo les mando un saludo, pero en lo personal. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado, porque podemos estudiar tu palabra y aprender de los hombres de Dios que se comunicaron contigo. En particular Abraham, que ha sido el padre de la fe, un hombre que habló contigo muchas veces y que obedeció siempre, y que tú lo bendijiste grandemente. En particular por esta enseñanza en la que hizo justicia, y la más alta de las justicias fue el hecho de agradecer y dar sus diezmos a un sacerdote del Altísimo que representaba al Señor Jesucristo, aquel Melquisedec. Ayúdanos a imitar a la fe de Abraham y a ser cada vez más responsables y más victoriosos y mejores adoradores. Bendice, Señor, a cada familia, a los hermanos que están enfermos en particular, fortalece sus defensas, sus pulmones y su economía, Señor. Porque lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta pronto.